Amén. ¿Está en silencio, hermana Jimena? Saludamos también a los hermanos que van a ver el video un ratito más o en la tarde cuando ya lo subimos. Que el Señor les bendiga y que estas lecciones, de verdad, sean de bendición para sus vidas. Amén. Hermana Jimena, ¿nos dirige en oración, por favor? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana que tú nos das con tu gran misericordia, Señor, hacia esta humanidad, oh Dios, poder ver el sol resplandecer, como dice tu palabra, sobre justos e injustos, Señor, pero sabiendo de que el deseo de tu corazón, Señor, es que nadie se pierda. Señor, abre nuestros oídos en esta mañana, prepara nuestro corazón para recibir la palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, para aquellos que estamos presentes en esta clase, para aquellos que la escucharán después, Señor. Tú tienes la palabra de vida eterna, Señor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque tú nos llamas tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por esta semana que tú nos diste, Señor. Gracias por el alimento que tú has puesto sobre nuestra mesa. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das para compartir en familia, compartir con la hermandad, Señor, a través de estos medios. Señor, gracias. Gracias por nuestra familia, de la fe que tú nos has dado. Gracias por nuestra familia de sangre, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. En esta mañana, Señor, prepáranos para recibir la palabra. Busque los labios de mi hermano Rodrigo, su corazón, su mente, Señor. Habla, Señor, a través de él, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que nuestro corazón reciba tu palabra y también la llevemos a la práctica, Señor. Tu palabra bendita, la palabra, Señor, que no pasará hasta que se cumpla todo, Señor. La palabra de vida eterna, la palabra que transforma y cambia. Señor, en tu nombre, Jesús, y por tus méritos, damos toda la gloria, la honra a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho para nuestras vidas, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Obra en cada familia, en cada hogar. Tú conoces la necesidad, tú conoces donde hay enfermedad, donde hay dolencia. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana oramos por nuestro hermano Julio, Señor. Señor, que tú seas obrando, que no tenga secuelas de este golpe, Señor, sino que sea sano para tu gloria, Señor. Bendícelo, Señor, guíalo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos sanidad sobre su vida y sobre cada uno de mis hermanos. Si alguno está enfermo, reciba sanidad en tu nombre, porque tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ahí más ratito voy editando algunos textos para que me ayuden a leer. Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase que hemos tenido, ya la primera. Recuerden, empezamos una serie de estudios en toda nuestra iglesia, en la escuela dominical. Vamos a hablar de la vida, la obra y las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de los evangelios sinópticos. Ese va a ser un buen tiempo que vamos a tener para conocer a nuestro Señor y Salvador, ¿ya? Como lo dije en la clase anterior, antes de entrar de lleno a los evangelios, ¿ya? Que los sinópticos Mateo, Marcos, Lucas, vamos a hacer un poquito de historia, ¿ya? En cuanto a los tiempos antes de que viniera nuestro Salvador. Ya vamos a ver cómo el Señor preparó el camino para la llegada de su Hijo Jesucristo. Recuerden que tenemos en Malaquías el último libro. Si usted le da vuelta a la hoja ahí en Mateo, cuando empieza Mateo, si usted le da vuelta a la hoja, el último libro que tenemos es Malaquías, ¿ya? Y ese fue el último profeta por el cual Dios habló a su pueblo, y después de él, el Señor, hubo un tiempo de silencio que se llama, y fue un tiempo de 400 años, donde el Señor no habló a través de profetas, ya de ninguna persona. El Señor, por decirlo de alguna manera, estaba silenciado, hasta que llegó nuestro Salvador, pero sabemos que dentro de esos 400 años, el Señor siguió trabajando. El Señor estaba trabajando en este mundo, estaba trabajando en todo el sistema, tanto político, religioso, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver ahora, para preparar el camino del Señor, ¿ya? El Señor siempre, el Dios siempre está trabajando, ¿ya? A pesar de que a veces hay silencio, ¿verdad? En la Biblia, aparentes, el Señor sigue trabajando. Eso también
es un aliciente para nuestras vidas. A veces el Señor, hay una canción que cantamos, ¿verdad? Aunque no lo podamos ver, sabemos que Él está obrando. Y muchas veces el Señor está en silencio, sobre todo eso cuando estamos pasando momentos difíciles, como los pasó el pueblo de Israel en estos 400 años. El Señor estaba orando, estaba preparando el camino, ya para un Salvador, que no solamente iba a ser el Salvador del pueblo judío, sino que también el Salvador de nuestras vidas. Entonces, tengamos esto siempre en mente y por eso estamos haciendo este pequeño recuento o esta historia, ¿verdad?, de lo que pasó antes de que viniera Jesucristo. Ya por eso es tan importante para que nosotros nos podamos hacer una idea de en qué momento de la historia llegó Jesucristo. Esa es la idea de por qué estamos estudiando bastante historia, a pesar de que hay mucha historia que está respaldada por la Escritura, hay alguna historia que ha sido sacada o tomada de libros de historia, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, por eso no hay muchos textos, pero es interesante poder aprender estas cosas para que nos hagamos una idea, ¿verdad?, de dónde llegó y en qué momento llegó nuestro Salvador. Y que además el Señor, ¿verdad? Dios estaba preparando todo para la llegada de nuestro Salvador. ¿Verdad? Dijimos que Evangelio, esto ya lo vimos, ¿verdad? Significa buenas nuevas, ¿ya? Buenas nuevas. Y sinóptico significa visión conjunta, ¿ya? O vistos en conjunto, que es lo que vamos a estar viendo los domingos subsiguientes, ¿verdad? Donde vamos a estar viendo el Evangelio de Mateo, Marco y Lucas. Ya ellos escribieron, si ustedes, estos evangelios se podrían poner en paralelo, en 3 columnas, y uno los podría ir estudiando porque enseñan básicamente las mismas cosas. Ya hay algunos matices, pero básicamente son los mismos, por eso se llaman evangelios sinópticos. Ellos escribieron sobre la vida, la obra y las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Algunos vistos de alguna perspectiva, ¿verdad?, de Mateo, de Marco y de Lucas, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Dan una sinopsis, ¿verdad?, o un vistazo de toda la vida completa de Jesucristo. Los eventos que se relatan son similares entre sí, ¿ya? Por no decir que son los mismos, son iguales. ¿Y por qué no Juan? Porque Juan se fue a otro punto de vista de nuestro Salvador, ya más como Dios. Recuerden cuando él escribió Juan 1.1 ahí, el principio era el verbo era Dios, ¿verdad? Está hablando ya de... Él se preocupó de presentar a nuestro Salvador como Dios. Y ahí también, bien apegado a él, sabemos que Juan era el discípulo amado, y él enseña además la parte, como le digo, divina de Dios. Ya en el otro evangelio enseñan esto que vimos recién, la obra, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús. Y por eso vamos a estar viendo los sinópticos. Recuerden, también lo dijimos la semana pasada, Dios siempre ha tenido un plan para esta humanidad, siempre, desde un principio. Ya nada ha escapado de las manos del Señor. El plan del Señor desde un principio no era Adán y Eva. El Señor sabía, porque el Señor lo sabe todo, recuerden. No era Adán y Eva que poblaran esta tierra y que el Señor sabía que iba a pecar. Pero Él ya tenía, dice, un plan de salvación para la humanidad. Dice que Jesucristo es el Cordero inmolado, dice, de antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor ya sabía que el hombre iba a pecar y que íbamos a necesitar un Salvador. ¿Verdad? Y en Génesis 3.15 habla de la serpiente, que es Satanás, ¿verdad?, que le va a herir en el talón, el calcañar a nuestro Salvador, pero que el Señor le iba a pisar la cabeza. Hablando en Génesis 3.15 de nuestro Salvador. También lo vemos después las promesas que hizo Abraham. Recuerden que le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. No dijo simientes, dijo simiente. ¿Por qué? Porque era la simiente, y hablando específicamente de nuestro Salvador Jesucristo. Ya también lo vemos ahí en el sueño que tuvo Daniel, ya cuando vio esta estatua, ¿verdad? Y ahí Dios le mostró todos los reinos que iban a venir después. Ya bien clarito, los historiadores que leen el libro de Daniel piensan que Daniel lo escribió después de todos estos reinos. Eso dicen ellos porque no entienden cómo él sabía con tal exactitud qué reino iba a venir, con nombre y apellido, ¿verdad? Todos los símbolos que tenía cada reino. Pero sabemos que con el poder del Señor, el Señor se lo mostró a Daniel. ¿Ya? Y ellos cuando van revisando la historia de Daniel y van viendo la historia, se dan cuenta que está tal cual como Daniel lo había profetizado, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo en una profecía, en una visión que él vio. Amén. Entonces ahí el Señor, vemos cómo desde un principio de la creación, Dios estaba preparando el camino. Ya también hablamos un poquito del trasfondo histórico. Ya recuerden el Señor el plan de salvación que tenía a través de su pueblo Israel,
Ya ahí estamos viendo a Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo que en Isaac también iba a ser, iba a venir la descendencia del Salvador. Y ahí vemos que por fe, ya Abraham le creyó al Señor, y dice que le fue contado por justicia. El Señor había mandado que le diera a su hijo Isaac, a su único hijo, pero sabemos que el Señor no se lo permitió. También después vemos la parte de la historia, donde el pueblo de Israel, bueno, estuvo en Egipto 40 años, y después el Señor lo liberó. ¿A través de quién? De Moisés. Ya estuvieron 40 años en el desierto, el Señor les dio las leyes. Recuerde, todo esto, el Señor lo está haciendo para preparar el camino de nuestro Salvador. Siempre tenga eso en mente. Siempre tenga eso en mente, porque cuando lleguemos al Evangelio, vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de los fariseos, de los saduceos, y antes de entrar de lleno a los evangelios, vamos a estar viendo todos estos personajes para que usted entienda, cuando el Señor les hablaba a los fariseos, ¿por qué él hablaba tan duro? ¿Por qué era tan duro con ellos? Ya, entonces vamos a ir viendo todos esos puntos antes de entrar de lleno a los evangelios. Tenemos a Josué después cuando él conquistó Jericó, y tenemos después el tiempo de los profetas, de los reyes. Recuerden que cuando estaba Moisés, Josué, el pueblo no tenía rey. Pero este pueblo, el rey del pueblo de Israel era Dios. Él les daba la instrucción a través de los profetas. ¿Ya? Pero ellos viendo los otros pueblos que los rodeaban, y que todos tenían un rey, ellos querían tener un rey también. Entonces le pidieron a Samuel, queremos un rey, y Samuel fue, habló con Dios, y Dios le dijo, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, pero les voy a poner un rey. Pero el rey que ellos pongan, yo les voy a decir qué rey tienen que poner. No pueden poner cualquier rey que ellos quieran. Entonces el primer rey que vimos, ¿verdad?, fue Saúl. Después de Saúl vino David, y el último rey, ¿verdad?, fue Salomón. Salomón, y después ya se dividió el reino, vino Roboán, por el lado, hablamos de Roboán por el lado de Judá, ¿verdad?, las dos tribus que quedaron, y después quedó la tribu, o el pueblo de Israel, donde estaban las otras 10 tribus, ahí se dividió el reino. Y de ahí vinieron una serie de episodios, y quedaron estos reinos, que son imperios, en realidad, ¿verdad?, descritos por Daniel 7, donde empezaron a gobernar este mundo. El pueblo de Israel tuvo un tiempo de bastante tranquilidad cuando reinó Salomón. Ya Salomón dice que trajo paz a la región, ya casi la mayoría de los pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel eran tributos, ya estaban bajo el mando o bajo, ¿verdad?, el señorío del pueblo de Israel a través de Salomón. ¿Ya? Pero después cuando se dividió el reino, cayeron en pecado, en idolatría, y el Señor los castigó. Los castigó también, lo vimos la semana pasada, el Señor los desechó, o sea, no los desechó, sino que los echó de la tierra, ya, porque el Señor, recuerden, le había dicho a su pueblo que ellos tenían que trabajar la tierra 6 años. ¿Ya se recuerdan que lo conversamos también? Eran 6 años, y tenían que dejar descansar la tierra 1 año. Y el Señor dice, ¿por qué? Porque la tierra necesita descansar, tomar fuerzas, y después ustedes vuelven a sembrar. Pero les había prometido que en el año sexto el Señor le iba a dar más cosecha, para que tuvieran para ese año, para el año que iban a estar sin cosechar, y para el otro año que tenían que esperar la cosecha. Imagínense, el Señor había prometido eso. Pero el pueblo no había hecho caso, y lo sembraban todos los años. Ya durante 70 años estuvieron sembrando, y no dejaban descansar la tierra. Entonces, por esos 70 años que ellos fueron desobedientes, el Señor les dijo, bueno, como ustedes no dejaron descansar la tierra, yo ahora los voy a echar de la tierra para que la tierra descanse. ¿Ya? Entonces, un año eran 490 años que tuvieron ahí ellos. Si uno lo divide por 7, le da 70. Y ahí están los 70 años que el pueblo estuvo cautivo. Ya que lo llevaron, se fueron al exilio, y después de 70 años retornaron, ¿verdad?, a Jerusalén a construir los muros. Y eso ustedes también lo podemos ver y lo podemos estudiar. Si usted me pide un poquito de información, yo le puedo enviar, ya para que vea esa historia. Y aquí llegamos a los reinos, ¿verdad? Estos 4 imperios que hubieron, que fue el imperio de Babilonia. Y aquí están los años, se los dejo para que ustedes después en la presentación los puedan leer bien, donde estaba Nabucodonosor, que ya todos conocemos, ya a través de Daniel. Después vino el reino de Medo y Persa, ya conocido por su fortaleza, y todo esto, ¿cómo se llama? Estos reinos venían asociados con una figura. Por eso la figura yo se la dejé, que son la figura que describe Daniel, ya que él vio. Tenemos el reino de Grecia, ya donde estaba un gran conquistador que fue Alejandro Magno, ya que en 10 años conquistó prácticamente todo el mundo. Todo el mundo ahí que se conocía
en ese tiempo. Amén. Ya él quería unificar a todos, prácticamente a todas las creencias, que quería que todos hablaran griego. Ya esto no fue tan malo porque a través de eso se tradujo la Biblia hebrea al griego, ya la conocida como la Septuaginta. Ya cuando usted escuche la Septuaginta es porque en ese tiempo, ¿verdad?, él mandó a que se tradujesen no solamente la religión judía, sino que de todos los pueblos que él había conquistado. Ya él tenía una biblioteca ahí en Alejandría y quería tener todos los escritos de todos los pueblos. Quería unificar. Entonces por eso él mandó a traducir la Biblia, ya la Torá primero y después los otros libros que estaban en el Antiguo Testamento. Y por eso nosotros tenemos, nuestra Biblia viene de ahí, viene de esa traducción de la Septuaginta. Y ahí la historia dice que él mandó a pedir obviamente que al pueblo de Israel que mandara a sus eruditos a traducir la Biblia. ¿Y cuántos mandaron? Dice la historia que fueron 72. 6 eruditos de cada tribu. ¿Ya? Y ahí por eso mandaron 72 y para resumir o para dar un número cerrado, se le llamó la Septuaginta, que significa 70. Y ahí es un poco de historia, cómo se tradujo esta palabra del Señor. Y nos damos cuenta cómo el Señor tenía un propósito. Tenía un propósito de hacerlo bien universal, el tema del idioma griego, para que todos pudieran recibir después la palabra. Si nosotros vemos después los evangelios, o los apóstoles que escribieron, ellos mencionan bastante de esta escritura, de la escritura que se tradujo al griego, de la Septuaginta. Hay versículos completos que hablan y son textuales, son copiados textuales. O sea, podemos entender, ¿verdad?, que los apóstoles también leían la Septuaginta, esta traducción griega, porque también la mencionan y la nombran dentro de su escrito. Dice, como decía Daniel, ¿verdad?, vino y salió de tal lugar. Son las mismas palabras que se usaban en la Septuaginta, en esa traducción del Antiguo Testamento. Entonces, por eso fue tan importante, ¿verdad?, todo esto que pasó. Y sobre todo con la conquista de los griegos. Y ya después llegamos al reino de Roma, ya que los romanos, ¿verdad?, ahí están los años que ellos tuvieron como imperio. Ya él tuvo mucho más poder y mucho más dominio, ¿verdad?, y por mucho más tiempo. Y ahí ese fue el tiempo donde llegó nuestro Salvador. Y aquí llegamos, ¿verdad?, a los 40 años de silencio, ¿verdad? Después que ya tuvimos estos reinados importantes, pasaron 40 años 400 años de silencio, ¿verdad? Y tenemos el periodo de los persas, de los medo-persas, después el periodo helenístico, que son los griegos. Ya todo esto era una cultura de muchos dioses, ya de Zeus y todo ese tipo de cosas. Ese era el periodo helenístico que se llama. Ya no es de Helena, porque cuando uno lo escucha de un principio piensa que Helena, cuando se me imagina la película, no viene de ahí el término. ¿Ya? Y esa es la cultura griega. Y por eso cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, ¿verdad? Habían tantos dioses y se recuerda cuando él dijo, yo les voy a hablar del Dios no conocido, que tenía un espacio vacío por el Dios no conocido. Entonces toda esta cultura ya estaba, ya había llegado, se había implantado ahí. Y después tenemos un periodo corto, que es el periodo de los macabeos. Ya recuerden que también lo vimos cuando dijimos que ellos se habían levantado, ¿verdad?, en contra del imperio helenístico, porque ellos querían que ellos adoraran a sus dioses. Ya dice que uno de los emperadores llegó y uno de los que quedó ahí gobernando y llegó al templo de Jerusalén y quería que los judíos, ¿verdad?, el sacerdote sacrificara a los dioses de ellos. ¿Ya? Y lo último que trató de hacer este general malvado, ¿verdad?, griego, fue que quería sacrificar un cerdo en el templo. Quería que el sacerdote que era Matatías, no, le dijo que no, lo mató, se escapó con sus hijos, y de ahí salió este periodo de los macabeos. Ellos se levantaron en rebelión y tuvieron un tiempo de libertad. Se gobernaban ellos, el pueblo de Israel se gobernaba, ellos no tenía nadie que lo subyugara. ¿Ya? Pero este periodo duró bastante poco, como pueden ver ahí, casi 100 años. Y después llegamos al periodo romano, ya que es del año 63 al 100, bueno, le pusimos 135 porque es el periodo donde estaban los judíos, el pueblo de Israel, ¿verdad?, subyugado. Recuerden que después se destruyó el templo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y aquí llegamos al ambiente político, ¿verdad? El anterior era el ambiente religioso, el ambiente histórico que se vivía en la época. Y ahora llegamos aquí al ambiente político que había en la época anterior a Jesucristo. Ya los romanos conquistaron al mundo. ¿Ya? Conocido, dice, después de la caída del reino de Alejandro Magno. Ya, como vimos, Alejandro Magno, ¿verdad? En 10 años conquistó mucho, pero murió muy joven. En reemplazo de él quedaron 4 de sus generales, que se hicieron cargo de algunas partes del imperio de él. ¿Ya? Pero después llegó el imperio romano y ellos organizaron todo, ¿verdad? Todo este mundo en un... Y ellos tenían, ¿verdad? El imperio desde la orilla occidente del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Tengo una foto ahí. Ahí está. Todo lo que está marcado, imagínense, todo lo que está marcado en rojo y todo el contorno, desde el Mediterráneo, donde está ahí el océano, hasta el río Éufrates. Ellos tomaron toda esa región. Era el imperio más grande que hubo y duró mucho más tiempo que todos los anteriores. Entonces podemos darnos cuenta que no era algo menor, ¿ya? Pero lo bueno que tenía el imperio romano es que no trataba de unificar todo, ¿ya? Y ellos querían la paz, ellos no querían tener problemas con la gente, ¿ya? Los querían hacer tributos, pero tampoco querían, ¿verdad?, que la gente estuviera descontenta, ¿ya? Los gobernadores locales reinaban en las provincias y distritos. Ya recuerden, Herodes, él no era el emperador ni el César. Ya ahí está, yo les dejé ese esquema donde está, ¿verdad?, el que mandaba y era el emperador, tenía su senado, tenía provincias senatoriales y tenía las provincias imperiales. En esta provincia imperial estaban, ¿bajo qué? Bajo los gobernadores. Herodes, que después se llamaba el rey de los judíos, era un gobernador, que lo había puesto César Augusto, ese emperador. Ya él lo puso de gobernador sobre Judea, en los tiempos de que llegó nuestro Salvador. Y ahí después él ganó varias batallas, se ganó el favor del César, y ahí como el hombre era un poquito, no sé cómo llamarlo, agrandado, el que hizo ser rey. ¿Ya? Y fue y le habló con el emperador y lo nombraron rey de los judíos, ya este hombre. Vamos a hablar un poquito más en detalle después de él, ¿ya? Pero le quería dejar esas instituciones para que usted entienda más o menos cuáles eran los poderes que habían en ese tiempo, que estaban los cónsules, los magistrados, ¿ya? Porque algunos también los tetrarcas también, que van a aparecer en nuestros evangelios sinópticos cuando lo estemos estudiando. Entonces, ¿verdad? Cuando usted vea uno y esté en su casa estudiando, puede también ver este cuadrito para que sepa más o menos cuál era la jerarquía que tenían en ese tiempo. Ahí también le puedo dejar otro mapa. Ya todo esto, como le digo, después se lo subo yo en el PDF para que usted lo tenga cuando lo quiera consultar. Ahí están todas las ciudades, ¿verdad?, que estaban bajo el Imperio Romano. Ya las que están en rosadito son las provincias senatoriales. Ya que Roma, que el César dejaba a los senadores que tuviesen autoridad religiosa sobre esas ciudades. Ya la autoridad política y de las decisiones siempre las tomaba el César. Ya, pero las senatoriales dejaba que los senadores eligieran a sus gobernantes. Y las que están en verde son las provincias imperiales. ¿Verdad? Y si usted ve abajito a la mano derecha, ahí está Judea, ¿ve? Abajito, no sé si ven el mouse, no, parece que no. Al lado de Arabia, ahí está en verde, ¿ve? Y esas eran las ciudades que tenía el emperador romano que estaba bajo su mando. Bueno, aquí tenemos algunos, vamos a leer un poquito. Vamos a partir con mi hermana Jimena. Lucas, vayan buscando mientras yo, cuando les diga, lo leemos. Lucas 2.1, vamos a estar hablando un poquito de todos los Césares o emperadores romanos. Recuerden, César se llamaba a todo el emperador, a cualquier emperador romano se le decía César. ¿Ya? Por eso leemos César Augusto, César Tiberio, César Claudio, a todos se les decía César. ¿Ya? Pero ellos obviamente que tenían su nombre y esos van a ir apareciendo en nuestro evangelio. Hermana Nancy, Lucas 3.1. Mi hermana Andrea, Hechos 11.28. Mi hermana Karen Alejandra, Hechos 18.2. Hermana Dina, ¿usted puede leer? ¿Sí? Segunda Timoteo, capítulo 4. No sé si tiene un lapicito ahí para que anote. Aquí le voy a anotar yo. Tengo a mi hermana Jimena. Entonces, mi hermana Jimena, Lucas 2.1. Mi hermana Nancy, Lucas 3.1. Hermana Andrea, Hechos 11.28.
Hermana Karen, Hechos 18:2. Y mi hermana Dina, segunda de Timoteo, capítulo 4, del 16 al 17, por favor. Cuando le avise hermana Dina, usted lee. Y de ahí volvemos con la hermana Jimena, Hechos 25, del día al 12. Mi hermana Nancy de nuevo, Hechos 27-24. Hermana Andrea, Lucas 21-20. Y mi hermana Karen, Apocalipsis 17, del 8 al 11. Ya entonces vamos a estar leyendo un poquito donde menciona la escritura todos estos emperadores, ¿verdad? O césares que estuvieron en los tiempos que están relacionados, ¿verdad? Con los evangelios y con la historia también de la iglesia. El primero que vemos acá es César Augusto. Ya él estuvo en el año 30 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, ¿verdad? Lo más importante que él hizo fue ordenar un censo en el tiempo que Jesús nació. Lucas 2:1, hermana Jimena, por favor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Amén, ahí está. Sí, de Augusto, que todo el mundo fuese empadronado. Eso fue una de las cosas más importantes que él hizo. Ya también tenemos a Tiberio, reinó durante el ministerio y muerte de Jesús. Lucas 3:1, hermana Nancy. Tiene que activar su audio. Ahí sí. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Amén, ahí también. Ahí, imagínense, todos se nombraron gobernadores, tetrarcas. Amén. Ya los tetrarcas son los que gobernaban en varias regiones a la vez junto con otros gobernadores. Amén. Se le llamaba tetrarca. No gobernaban en una sola región, Amén. sino que en varias, ya junto con otros. Por eso se le llamaba tetrarca. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el diccionario 15 del imperio de Tiberio César. ¿Ve que ahí le ponen César? A todos les decían César. Nada más su nombre. También tenemos a Calígula, ¿verdad?, que exigió que la gente lo adorara. Ahí no hay ninguna referencia en la Biblia, pero en la historia sí sale. También tenemos a Claudio, que estuvo en el año 41 hasta el 54 después de Cristo. Reinó durante una gran hambruna que hubo y expulsó a los judíos de Roma. Hechos 11:28, hermana Andrea. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahí está, ¿ven? La cual se dio en tiempo de Claudio. 18:2, hermana Karen. Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue Amén. a ellos. Amén, ahí están. Ahí Amén. menciona Claudio, ¿verdad?, que había mandado expulsar a todos los judíos de Roma. Después tenemos a Nerón. Ya dice que fue uno de los emperadores más malos que hubo. Él persiguió a los cristianos. Ya Pedro y Pablo fueron martirizados durante su reinado. Ya se dice que en este reinado dice que Nerón fue el que mandó a matar a Pablo. Ya la historia lo dice. Que era el César en el juicio de Pablo. Cuando Pablo fue, dice que fue tomado preso y él apeló al César, que él lo recibió en Roma, fue Nerón. Hermana Dina, por favor, 2 Timoteo 4, 16 al 17. Tiene que activar su audio, hermana Dina. En primera defensa
ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Amén. Ahí estaba hablando, ¿verdad?, de la defensa cuando él tuvo que ir al César, ¿verdad?, y él apeló. Hechos 25 del día al 12. Mana Jimena, si no me equivoco. Hechos 25, 9 al 12. Del día al 12. Del 10, perdón. Sí. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Amén. Y ahí Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Amén. Y ahí él estaba apelando a César. Ya, porque recuerden que al apóstol Pablo lo habían martirizado, le habían pegado, y él le había dicho que él era ciudadano romano. Todos los ciudadanos romanos tenía el derecho a apelar a César si él estaba viendo que algún gobernador estaba siendo injusto en lo que le estaba dictaminando. Entonces él dice que apeló a César, y ya él sabía que tenía que ir a Roma porque el Señor se lo había dicho, que era necesario que él testificara en Roma. Hechos 27-24, hermana Nancy, por favor. Active su audio. Amén. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Lo leo de nuevo. No, hermana Nancy, no se preocupe, está bien. Sí, el Señor, con lo que había dicho, el Señor, ¿verdad?, le había dicho que era necesario que él compareciera ante el César. Recuerden que él iba navegando, ¿ya? Y recuérdense que hubo una gran tempestad, todos los marineros estaban muy asustados, pensaban que se iban a morir, algunos querían arrancar. Y el Señor, ¿verdad?, le habló a Pablo ahí en la noche y le dijo que no se preocupara, que era necesario que él llegara a testificar a Roma, así que iba a salir con bien. Eso también es importante, siempre es bueno saber que el Señor está con nosotros. A veces estamos pasando tormentas, tempestades, y el Señor ya nos ha mostrado a través de su palabra, a algún hermano a través de un sueño, que el Señor nos va a sacar adelante y que tenemos que hacer alguna obra para Él. Entonces el Señor, ya usted sabe que el Señor le encomendó una obra, no sé, por decir un ejemplo, tiene que ir a predicar a algún lado, evangelizar, y le da el COVID, por ejemplo. No se asuste, no piense que va a morir, porque ese Señor ya tiene un propósito para su vida. ¿Ya? No, obviamente que no se va a morir, ya son circunstancias de la vida, ¿no? Y lo mismo le pasaba al apóstol Pablo, que estaba pasando un momento difícil en esa tempestad. Ya, yo creo que también él tuvo miedo y pensó quizás que se iba a morir, si la cosa estaba bastante difícil en ese mar. De hecho, él dice después que la nave se destruyó completa y que ellos naufragaron en una isla. Pero el Señor le apareció para confortarlo y para decirle que no se preocupara. Él tenía que ir donde el César a testificar de él. Después vemos a Vespasiano entre el año 69 y el 79 después de Cristo, ¿verdad? Él fue el que ordenó a su hijo Tito que destruyera Jerusalén. Ya esto ocurrió en el año 70. Ya que Tito se hizo una gran revuelta en Jerusalén, ya ellos empezaron a pelear contra el imperio de nuevo. Siempre los judíos, siempre el pueblo trataba de liberarse, ya nunca estuvieron contentos con el estar subyugados. Ellos siempre quisieron estar libres. Ya, y ahí también se armó otra revuelta, y fue Tito y destruyó el templo. Destruyó Jerusalén, botó las paredes, prácticamente desintegró todo lo que había ahí. Y esto lo vemos en Lucas 21:20. Mi hermana Andrea. Amén. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Amén. ¿Verdad? La historia cuenta que rodearon a Jerusalén porque se habían encerrado en sus paredes, ¿verdad? Los israelitas, pero vino este Tito y echó todo abajo, quemó el templo, destruyó todo,
Se cumplió la profecía también cuando el Señor le dice que no vaya a quedar piedra sobre piedra, ¿ya? Porque el templo era tan glamoroso y tan hermoso que las junturas de las piedras cuando se construyó se rellenaban de oro. Entonces los historiadores cuentan que para poder sacar el oro, los que fueron a la guerra, tuvieron que echar todo el muro abajo. Botaron todos los muros, todas las paredes del templo, dice que no quedó, dice piedra sobre piedra, ya, tal cual como lo había profetizado o lo había dicho el Señor Jesucristo. Y el último que vemos a través de esta historia, ¿verdad?, es Domitiano. Ya, esto está en Apocalipsis 17:8, dice, era el César que persiguió a los creyentes, ¿verdad?, cuando Juan escribió el Apocalipsis. ¿Quién tiene Apocalipsis 17:8 al 11? Mi hermana Karen. Apocalipsis 17 del 8 al 11. Sí. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Amén. Bueno, esta es una palabra profética, no es tan claro, ya como lo podamos entender así, ya, pero está hablando, ¿verdad?, también de este César, ¿verdad?, que persiguió a los creyentes, ¿verdad? Tuvieron una persecución brutal en un tiempo, y recuerda que también esto lo permitió el Señor. Recuerda que el Señor los había mandado a predicar el Evangelio a toda criatura, a todos lados. Dice que partan primero por las ciudades que están acá, pero lleven el Evangelio para todos lados. ¿Y qué habían hecho los cristianos? Se habían quedado en un puro lado. De hecho, en Jerusalén, habían vendido todo, dice que tenían todas las cosas en común. Ya estaban viviendo en comunidad, habían vendido todo, estaban viviendo de ese dinero de las propiedades que habían vendido, y no se estaban moviendo. Entonces el Señor tuvo que mandar una gran persecución. Y ahí dice que fueron todos esparcidos. ¿Ya? Y ahí el Evangelio se pudo expander. Sigamos avanzando un poquito con el tema aquí. Estamos viendo el trasfondo político, ¿ya? Trasfondo político del momento en que va a llegar nuestro Salvador. ¿Ya? Les vuelvo a repetir, todo esto venía dentro del plan de Dios. ¿Ya? Nada, recuerden, hermano, eso también es para nuestra vida. Nada de lo que nos pasa es casualidad. Usted, como hijo o hija de Dios, ya está cumpliendo un propósito del Señor. ¿Ya? Así que siempre descansemos en eso. ¿Ya? A pesar de que el pueblo de Israel sufrió bastante en estos tiempos, ¿verdad? Recuerden, fue llevado al exilio, mataron muchos judíos, estaban bajo el imperio romano. El Señor todo esto lo estaba usando, ¿ya? Para un propósito y para un plan de Dios. ¿Ya? Los romanos también prepararon el mundo para la venida del cristianismo. A pesar de que quizás ellos no se daban cuenta, pero también estaban trabajando para Dios. ¿Ya? Dios de alguna manera estaba trabajando en eso para preparar el camino de nuestro Salvador y también del cristianismo y de lo que iba a venir más adelante. ¿Ya? ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Cuando ellos tomaron el control, ¿verdad?, de toda la región, ya dieron a esta cuenca del Mediterráneo una unidad que no se había visto nunca. ¿Ya? Se rompieron todas las barreras políticas, ya que separaban a las naciones durante muchos siglos, ¿ya? Y permitieron un libre intercambio entre los pueblos. Ya los pueblos iban y venían, intercambiaban mercadería, se podía comprar a otras ciudades, ¿verdad? El comercio se expandió gracias a lo que hicieron los romanos. También Roma fomentaba la unidad. ¿Ya? También, sí, como les vuelvo a repetir, el emperador romano no quería estar enemistado con los otros pueblos. ¿Ya? Siempre los trataba bien, quería que los gobernadores, ¿verdad?, no fueran abusivos con él, con los pueblos que ellos estaban gobernando. Simplemente los quería tener a todos bien, que pagaran sus tributos. Ya entonces les dejó leyes a todas las regiones, ya para que uniformara un poquito el tema de la ley. Y eso también era bueno porque hubo una paz en ese momento. Ya también él otorgaba la ciudadanía romana. Ya recuerden que el apóstol Pablo también era romano. ¿Se acuerdan que él dijo, yo también tengo la ciudadanía romana? Y ahí no se discriminaba ni el lugar de nacimiento ni la raza.
Ya cualquier persona, ¿verdad?, que quisiera, que era un hombre libre, podía optar a tener esta condición, ¿verdad?, esta ciudadanía romana. Entonces eso también era bueno para la gente, también daba un poco de estatus, ¿verdad?, como le pasó al apóstol Pablo, que él apeló al César, y para que no le siguieran pegando. Y eso también era bueno en ese tiempo. ¿Ya? Y así fue como apareció esta noción, pues, de la solidaridad. ¿Ya? Entre todos los seres humanos se ayudaban, y allí este concepto también preparó para recibir el mensaje de la redención. ¿Ya? El Señor estaba preparando todos los caminos para que ellos también supiesen que iba a venir, ¿verdad?, un rey, ¿ya?, que es nuestro Salvador, y que iba, y que todos podían, ¿verdad?, estar bajo, bajo la custodia o el cuidado de este Salvador, de este rey que iba a venir. ¿Ya? Entonces ya tenían el concepto en su mente, se estaba preparando el concepto de esta unidad. Y nosotros sabemos que en ningún otro hay salvación, pues, o sea, ¿a través de qué? De Jesucristo. ¿Ya? No, es a través de un solo Salvador que podemos tener, ¿verdad?, la paz, la reconciliación con el Señor. Y allí ese concepto ya se había instaurado en la mente de todas las personas de esa época. Ya todo esto, le vuelvo a repetir, dentro del plan de Dios. También trajeron estos romanos la ley y el orden. Ya tenían un ejército tan grande que trajo la paz mundial, ¿verdad?, durante el reinado de César Augusto. Ya Jesús nació, ya sabemos, en Belén. Ya vimos ya que estaba reinando Augusto César en ese momento. ¿Ya? Y gracias a esas leyes que había tranquilidad, que se podía mover uno tranquilamente por las ciudades, es que también José y María pudieron viajar. Porque imagínense si hubiese estado todavía un tiempo de guerra, de conflictos entre los pueblos, no hubiese podido viajar. María y José hubiesen tenido problemas. Pero como el Señor preparó todo para que ellos pudiesen viajar y también se cumpliesen las profecías. Recuerden que la profecía decía que en Belén tenía que nacer nuestro Salvador. En el libro de los Hechos también observamos cómo la ley judía protegió al apóstol Pablo. ¿Ya? Como ya lo comenté, ¿verdad? Lo habían castigado, lo querían volver a castigar. El apóstol Pablo dijo, oiga, no es lícito que ustedes me estén castigando sin un juicio, porque yo soy un ciudadano romano. Entonces a través de eso también el Señor protegió, en este caso, al apóstol Pablo. Había otro general romano que se llamó Pompeyo, que también limpió de piratas el mar Mediterráneo. Y qué interesante esto, porque si vemos y estudiamos los viajes de Pablo, todos los viajes que hizo a través del mar Mediterráneo fueron muchísimos. Entonces él también pudo viajar sin problemas, ya no habían piratas, ¿verdad? Bueno, obviamente que había mucho comercio, ya las personas podían, les vuelvo a repetir, ir de un lugar a otro sin temor, ya, y sin verse envueltas en algún asalto de algunos barcos piratas que los tomara. ¿Ya? Y esto también ayuda a que los misioneros pudieran llevar la palabra del Señor. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo el Señor a través de Roma fue preparando todo, tanto para la llegada de Jesús, como para que después el Evangelio se pudiese expandir por todas partes. Ya a través de los viajes que tuvo el apóstol Pablo, bueno, y me imagino que otros apóstoles también, porque ya no tenían ningún obstáculo para poder viajar, ya no estaban los piratas porque el general, ¿verdad?, había limpiado todo el mar Mediterráneo de ellos. Otra manera también que los romanos ayudaron fue la construcción de caminos. Y esto también es muy importante, ¿ya? Porque también permitieron, y en los caminos también ponían soldados, ¿ya? En algunos ciertos lugares importantes de los caminos, habían soldados romanos custodiando, ¿ya? Y esto también hizo que la gente pudiese viajar con mucha seguridad por todo el imperio, incluido José y María, que también ellos pudiesen viajar a través de estos caminos sin ningún problema. ¿Ya? Como les digo, estaban protegidos por romanos. El apóstol Pablo, obviamente, que ocupó muchos de estos caminos para viajar por acá y Macedonia. ¿Ya? Y a pesar de que los romanos, bueno, era un pueblo pecador, ¿verdad? Que aumentó bajo el imperio, también Dios lo usó para preparar al mundo para Cristo. Y a pesar de que ellos eran pecadores, pero mira, imagínense la obra que ellos hicieron. Yo estuve buscando cómo preparaban estos caminos y cómo lo hacían. Claro, uno podría decir, le tiraron unas piedras encima y no, era un trabajo bastante acabado. Yo saqué una foto más grande que la tengo aquí, ahí también. Como lo hacían ellos, ponían pilotes de madera, ponían los empedrados por los lados, ¿ya? Ponían los lechos de piedras pequeñas, ¿verdad? Ahí está toda la descripción de cómo ellos, cómo construían los caminos, que no era algo tan simple, ¿ya? Un total de 7.600 kilómetros, imagínense.
de aquí de Santiago a Arica o de Viña a Arica más o menos hay como 2.000 kilómetros. Imagínense todos los caminos que hicieron, son 7.600 kilómetros. O sea, casi 3 veces, 4 veces ir a Arica. Es bastante lejos. Y ahí les dejo esa fotito para que usted la tenga, de cómo quedan los caminos, que quedan bien hechos. Y cuando el emperador más encima iba a visitar alguna región, ya ellos mandaban a arreglar más el camino de lo que ya estaba. Para que cuando pasara el emperador no estuviese a puros saltos y pudiese viajar con comodidad, mandaban más encima a arreglar los caminos, aparte de lo que ya habían hecho. Entonces, qué importante fue el Imperio Romano para dejar estos caminos y la conectividad entre las ciudades, y también por ahí se fue y se llevó el Evangelio. Entonces, muy, muy interesante ese dato. ¿Quién era el rey de los judíos cuando nació Jesús? Ya este era Herodes, que se le llamaba Herodes el Grande. Ya él reinó del año 37 a.C. al 4 a.C. De modo que él estaba en el trono cuando nació nuestro Salvador. Hermana Dina, ¿puede buscar usted Mateo capítulo 2, del 16 al 18, por favor? Este Herodes el Grande era un idumeo. Ya venía de esa... de ahí venía. Los idumeos venían de Edom. Edom, recuerde, eran descendientes de Esaú. ¿Ya? De Esaú, la descendencia de Esaú eran los edomitas. Y de ahí salió el idumeo, y este Herodes era idumeo. Y que después se casó con una judía. Y por eso después él va y postula y habla con el César, porque él tenía muchas ansias de poder. Ya, de hecho, él era tan paranoico que mandó a matar a uno de sus hijos y a su esposa. ¿Ya? Porque él pensaba que le iban a quitar su reino. Entonces, así de paranoico era este hombre, imagínense. Para ir a solicitar que le hicieran rey de los judíos. ¿Hermana Dina tiene Mateo? Amén. Capítulo 2 del 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. Ahí está, ¿verdad? Este rey que, como le digo, era paranoico, ¿verdad? Cuando llegaron los reyes magos inquiriendo, ¿ya? ¿Dónde iban a ser el rey de los judíos? Porque yo me imagino que el Señor se los mostró a través de una visión. ¿Ya? Estos reyes magos no eran que hacían magia, no, la palabra ahí que eran astrólogos, ya que ellos vivían estudiando las estrellas. Y vieron esta estrella en el cielo, y me imagino que el Señor les mostró de alguna manera, en alguna visión, que esa estrella indicaba, ¿verdad?, que ahí iban a ser el rey de los judíos. Que ellos fueron claramente, y cuando llegaron a Herodes les preguntaron dónde iban. Y ellos le decían: estamos buscando al rey de los judíos para adorarle. Imagínense, Herodes, que se había hecho él el rey de los judíos, ya que había solicitado al emperador que lo hiciera rey de los judíos, que escuchara que había nacido el rey de los judíos y ellos iban a adorarlo. Entonces se preocupó, le dijo: ya, pero vayan ustedes, adórenlo, y cuando lo encuentren vengan y díganme dónde está para yo ir a adorarle. Pero la verdad de las cosas es que Herodes quería ir a matarlo. Y esto quedó claramente visto ahí en Mateo, cuando ya después de un tiempo, mostrado por visiones, dice la palabra, a estos magos se les dijo que se fueran por otro camino y que no volvieran a donde Herodes. Herodes dijo: me engañaron, vamos a matar a todos los niños, y calculó más o menos cuántos habían demorado estos magos en llegar a ver a Jesús, y dijo: ya, de 2 años para abajo voy a matar a todos los niños. ¿Ya? Y ya el Señor le había avisado a José en sueños también que se fuese a Egipto con María y con Jesús, ¿ya? Porque este emperador quería matar al niño. Herodes el Grande también tuvo varios miembros de su familia que reinaron después de él. ¿Ya? El primero que tenemos fue Arquelao. ¿Ya? Era el hijo de Herodes el Grande. Él reinó en Judea, en Idumea y en Samaria. Ahí tenemos los años. ¿Ya? Y José y María evitaron pasar por Judea, porque reinaba él. Mateo 2, 19 al 23, hermana Evelyn, ¿está conectada? Amén, ahí la veo.
¿Puede leer, hermana Evelyn? Ya. ¿Tiene que activar su audio, por favor? Ahí estoy. Listo, hermana. 2, 19 al 23. Sí, por favor. Amén. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, en sueño, se fue a la región de Galilea. Amén. Y ahí creció Y vino, Jesús. me falta el 23, Ah, disculpe. y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Claro, eso Amén. es lo que iba a aportar, porque nos damos cuenta cómo el Señor, a través de lo que Él hace, ¿verdad? Se cumple todo el plan de Dios. Herodes quería matar al niño, murió, pero quedó su hijo. ¿Ya? Entonces, como quedó su hijo, José tuvo miedo, pero fue avisado en sueño de que se fuese, y fue ¿a dónde? A Galilea. Y ahí se cumplió la parte de la Escritura donde dice que él iba a ser llamado Nazareno. Nazaret. Es interesante cómo se va cumpliendo la Escritura a través de todos estos personajes que son gente impía, gente pecadora. Hay gente que perseguía a los cristianos, que persiguieron a Jesús, en este caso querían matar al niño. Después de él vino Herodes Felipe II, era otro de los hijos de Herodes el Grande. Él reinó en los territorios del norte de Iturea y Traconite, entre los años 4 a.C. al 34 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, Cesarea de Filipo estaba dentro de su reinado. Herodes Antipa reinó como gobernador en Galilea y Perea los años 4 a.C. al 39. ¿Ya? Con frecuencia, cuando empecemos y entremos de lleno a estos evangelios sinópticos, vamos a leer de él. Vamos a leer de él porque está muy relacionado con Juan el Bautista, ¿verdad? Él sedujo a la cuñada de Herodías. Ya, su cuñada la sedujo y se la quitó a su hermano Felipe. Y por eso Juan el Bautista, cuando predicaba, él lo trataba tan mal, porque había tomado la esposa de su hermano. Eso no lo vamos a leer, pero se los dejo ahí. Eso está en Mateo 14, del 1 al 12. Y ahí sale como Juan el Bautista, ¿verdad? Le dice, y cada vez que pasaba él, le decía, tú que estás en pecado, tú le quitaste la esposa a tu hermano. Y por eso Herodes se molestaba harto con Juan el Bautista, a pesar de que le gustaba escucharlo. Ya Herodes metió a la cárcel a Juan, y ahí después lo mandó a decapitar. Ya, imagínense cómo lo trata este Herodes Antipa, nuestro Señor Jesucristo. Esa zorra, le dice. Lucas 13:32, hermana Jimena, por favor. Pastor, no está. Sí, se está la hermana Jimena. Lucas 13:32. Sí, por favor. Y les dijo, id y haced aquella, y les dijo, id y decid aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Amén. Y en el 31 decía, ¿verdad? Aquel mismo día llegaban unos fariseos diciéndole, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Hablando de Jesús. Y ese le dijo, vayan y díganle a esa zorra. Y así lo trató el Señor a Herodes. Antipas también participó en el juicio de Cristo en Jerusalén. Hermana Nancy, con los pajaritos de fondo, por favor, Lucas 23, del 7 al 12. Amén. ¿Está abierto? Sí, amén. Amén. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén.
Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le decía muchas cosas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. Gracias, hermana Nancy. ¿Verdad? Ahí vemos a Herodes, ¿verdad?, que participó en todo lo que tuvo relación con el juicio de Cristo, ¿ya?, en Jerusalén. Tenemos a otro Herodes que es Herodes Agripa I. Ya él reinó en Galilea, en Samaria y en Judea. Recuerden que hay muchos gobernantes, ¿verdad?, que tuvieron, porque en cada provincia, ya de las que tenía bajo su mando Roma, ponía un gobernador. Ya fue el mapa que le mostré en un principio, y aparecen todas las provincias donde gobernaba Roma, y tenía ahí su gobernador. Ya este Herodes Agripa I era el nieto de Herodes el Grande. Ya este reinó entre el año 37 al 44 después de Cristo. Ya había muerto nuestro Salvador. Hechos 12 del 1 al 2. Por favor, hermana Andrea. Nos dice ahí que él fue el que asesinó a Jacob, este hijo de Zebedeo. También, hermana Andrea, por favor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Amén. El hermano Juan, que este era el hijo de Zebedeo, ¿verdad? Cuando Jesús los ve y cuando los llama a sus discípulos, ¿verdad? Habla de Jacobo y su hermano Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Y después de que mató a Jacobo, dice que puso a Pedro en la cárcel y también lo quería matar. Ya el otro día pensaba matarlo. Ya, pero ahí vemos cómo el Señor libró a Pedro. ¿Se acuerdan cuando fue el ángel, ¿verdad? Abrió las cadenas y sacó a Pedro de noche. Y ahí se lo llevó a donde estaban sus hermanos orando. Y a los hechos que brevemente hablan de la muerte de este Herodes comido de gusanos, dice. Hechos 12, 21 al 23, hermana Karen. Ahí nos relata cuál fue la muerte que tuvo este... Disculpe, ¿cuál me dijo? ¿Hechos cuánto? Hechos 12, del versículo 21 al 23, por favor. Ya. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Amén. Al 23 también. Ya, perdón. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Amén. Amén. Ahí nos relata cómo murió este Herodes, ¿verdad? No es que haya muerto instantáneamente. ¿Ya? Flavio Josefo, que es un historiador judío, ya nos dice que murió después como de 5 días, ¿ya? Porque él no le dio la gloria a Dios, ¿ya? Dejó que el pueblo lo aclamara, ¿verdad? Y prácticamente lo adorara. Y por no darle la gloria a Dios, el Señor, ¿verdad?, a través de un ángel, le mandó esta enfermedad y murió comido, dice la palabra, de gusanos. Tenemos al otro Herodes, ya vamos terminando por la hora, Agripa II. Ya este fue el último de la familia de Herodes. Ya él reinó entre el año 50 y 100 después de Cristo. Ya este era el nieto de Herodes el Grande. Ya su nombre también lo pueden ustedes ver ahí, que se encuentra
en los capítulos 25 y 26 de Hechos, ¿ya? Él estuvo los días del juicio de Pablo ante Festo, en Cesarea. Eso aparece en esos capítulos de Hechos. Este era el rey de Judea. Ya estuvo de acuerdo con Festo en que Pablo debía ser puesto en libertad. Hechos 26, del 31 al 32. Hermana Evelyn, por favor. Amén. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hubiera apelado a César, ahí también. Perdón, apelado a César. Y ahí está Agripa y está Festo. Y ahí, les vuelvo a repetir, estamos estudiando un poquito de historia para saber el contexto, ¿verdad? Y todo el plan que el Señor tenía con los cristianos y para poder llevar su evangelio. Y ahí el último que vamos a ver es Poncio Pilato. Ya él fue el gobernador romano de Judea en el tiempo de Cristo. Ya él sí estuvo en los tiempos de Jesús. Pilato es importante porque él fue parte activa del juicio contra Cristo. Inclusive dice que él lo condenó a pesar de que él sabía que Jesús no era culpable. Sabía. De hecho, la esposa de él dijo, tú no tengas nada que ver con este justo porque yo he tenido pesadillas, ¿verdad?, sobre este asunto. Y él lo quería dejar en libertad. Lo que pasa es que, como les vuelvo a repetir, siempre los gobernadores querían estar bien con el pueblo y sobre todo con los principales del pueblo. En este caso estaban los fariseos, ¿verdad? Estaban y por eso quería estar bien con ellos. Ya no quería tener enemistades con el pueblo. Les voy a leer yo, Juan 18:38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Ya este Pilato lo que realmente quería era soltar a Jesús. Si de hecho lo que él hizo cuando les preguntó, ¿verdad?, a cuál de los dos soltaba, si a Barrabás o Jesús, dice que anterior a ese episodio lo mandó a azotar de nuevo a Jesús. Después de todo lo que le habían pegado, dice la Escritura que lo volvió a mandar a azotar. Y lo sacó, pero he hecho nada para que tuviesen misericordia y lo liberaran a él. Y ese era el objetivo de él. Por eso él dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás, dice, era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. ¿Se dan cuenta que le volvió a pegar? Lo volvió a sacar a ver si los judíos, los que lo querían matar, lo dejaban libre. ¿Verdad? No halló ningún delito en él. Y salió Jesús levantando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y ahí está. Varias veces declaró Pilato que no encontraba nada en el Señor. ¿Ya? Pero el Señor le dijo, porque hay una parte donde dice que Pilato se lavó las manos, y Jesús le dice, tú también tienes culpa. Ya, tú también tienes culpa, no solamente los que me están entregando. Poco después, dice, de la muerte de Cristo, los romanos quitaron de su puesto a Pilato. Ya fue ordenado a comparecer ante el emperador, y bueno, ya no se sabe, después la historia no nos relata qué pasa después con Pilato, ¿verdad? Hay muchas cosas de la historia que tenemos acá, que la sacamos, la hemos visto a través de Flavio Josefo, ya que es un historiador judío bastante conocido. Y ahí se extraen alguna de la información histórica que tenemos acá. Y para el próximo domingo ya vamos a dejar, ¿verdad?, cuál era el ambiente religioso que estaba en la época de nuestro Salvador. Ya, para que nos hagamos una visión panorámica del tema, como les vuelvo a repetir, histórico, político del momento, y también el religioso. Y ahí vamos a estar viendo los saduceos, los fariseos, los republicanos,
y todos estos nombres que aparecen cuando leemos los evangelios, para que tengamos, como les vuelvo a repetir, la visión clara de qué representaban en el ambiente religioso todos estos personajes que vamos a ir viendo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque ha sido como bastante, como un monólogo prácticamente, hemos tenido poca intervención, no sé si alguien quiere aportar algo, decir algo, aclarar también, porque con la hermana Nancy después del domingo pasado estuvimos buscando la guerra de los 6 días, que yo dije erróneamente 7 días, entonces lo buscábamos con la hermana Nancy y no lo encontrábamos, y era la guerra de los 6 días. Y ahí ya lo mandé un documental a la hermana Nancy que lo buscamos en YouTube. Así que el hermano que quiera también tenerlo, me lo puede pedir. También le puedo subir, bajé una pequeña explicación de la Septuaginta, ya de la traducción que se hizo del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. También tengo ese video, si alguien lo necesita, lo voy a dejar en la página y en el grupo de la clase Éxodo 1. Ya no sé si alguien quiere aportar algo, decir algo, comentar algo. Yo siempre le digo a la hermana Jimena, porque, bueno, para la hermana Dina que no la conoce, la hermana Jimena, con los dos hacemos las clases. Entonces por eso yo siempre le doy un pase para que ella pueda decir algo, si no, nos vamos. Amén. Es importante, como decía ahí hermano Rodrigo, y que el Señor ocupó, digamos, podríamos decir, a gente que no le conocía, pero debido a estos mismos adelantos que hicieron los romanos, fue en beneficio de la obra del Señor. Y yo digo que todo lo que nosotros pasamos y vivimos, debemos saber que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y en este tiempo que estamos viviendo, el Señor también tiene el control. Y como decía nuestra hermana Nancy, conversando antes de empezar esta clase, ella comparte esta clase con parientes de ellas que viven en el extranjero. Que esa es una forma en la cual el Señor nos mandó, pues. Estábamos ahí en nuestra iglesia, lo compartíamos, y a lo mejor solamente lo compartíamos con nuestra familia. Pero esto va a ser una oportunidad para compartirlo con nuestra familia y a la vez también compartirlo con nuestros amigos que no conocen al Señor. Y es una forma de que el Señor está usando. Pero también hay algo que a mí, bueno, no se tomó en esta clase, pero que también está ahí, que también los griegos, cuando impusieron su idioma, que está escrito en el Nuevo Testamento, también sirvió para que el Evangelio fuera extendido a otras ciudades, a otras regiones en ese lugar, porque ese era el idioma oficial que se hablaba. Así también, o sea, si lo podemos ver en el Antiguo Testamento, había un idioma que era para la clase alta, podríamos decirlo así, y también otro idioma que era para el pueblo. Entonces vemos que aquí había un solo idioma en ese tiempo que gobernaron los griegos, pero también ahora vemos que también, debido a los adelantos que hicieron los romanos, permitían que pudieran ir a otras ciudades a predicar el Evangelio. Y con mi esposo hablábamos de esto, que hay un dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma, y era debido a esto mismo, a estos caminos que hacían los romanos. Entonces es importante entender de que Dios prepara todo. Dios prepara todo lo que está pasando y Dios nos lleva siempre a nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor, a buscar más de Él. Amén. Así que es un tiempo de estar a cuenta y buscar más del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Estaba ese dicho, que todos los caminos conducían a Roma por esto mismo que habíamos comentado de los caminos. ¿Ya? No sé si alguien más quiere hacer algún aporte, preguntar algo, mandar un saludo. ¿Ya? Si no, vamos a dejar hasta acá. Vamos a orar para ser despedidos. Ya recuerden, en un ratito más se va a estar subiendo la predicación del pastor, para que también pueda tener un momento, y si no puede a lo mejor verla al tiro, para que la pueda ver en la tarde con tranquilidad ahí, ¿verdad? En su casa. Amén. Vamos a orar, hermana Nancy. ¿Usted nos puede despedir en oración, por favor? Habilite su audio, ahí sí. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día más de vida que usted nos da. Gracias le damos por su amor, por su inmensa misericordia. Gracias le damos, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, estudiar su palabra.
Bendito y alabado sea tu santo nombre. Te pido, Señor, que tú bendigas a la familia de todos los que estamos aquí representados, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Aviva nuestro don que tú nos das por misericordia, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Y permite, Señor, que tú nos sigas dando sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, para aprender tus caminos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú bendigas al pastor que va a traer la palabra. Gracias te damos por esta clase, y a ti sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. 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 Abran su micrófono nomás, hermanos, despídanse para que nuestros hermanos que lo van a ver después de la tarde de la clase. Amén. Salúdense. Chao. Chao, chao. Hermana Andrea, hermana Estés bien, que tenga linda semana. a Evelyn, hermana Dina también, que se conectó allá de Temuco. Dios le bendiga mucho junto a su familia. Nos vemos para el próximo domingo. Vemos, si Dios quiere. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, no tengo ningún problema en el WhatsApp, si tienen alguna información, me la piden y yo se la envío. No sé, El video algo... lo va a subir ahí mismo. ¿Ah? Recuerden grabar El video lo va a subir, ¿eso qué dijo? Sí, pues lo subo, sí, yo lo subo en la página, al grupo le va a dar el video. Hermana Jimena. Ya. Recuerden grabar un texto bíblico y enviármelo. Estamos en el mes de la Biblia. Ya, Invité a la casa a participar. Amén. El Señor les bendiga, Amén. hermanos. ya, bendiciones. Un abrazo. Bendiciones, que tenga linda semana. Gracias. Amén, amén, amén. Alejandra. Chao, chao. Bendiciones, hermana Andrea. Bendiciones, Chao, Evelyn. chao. Chao, Evelyn. Amén. Hermana Jimena, Chao, Guillermo. hermano Rodrigo. Dios les bendiga. Ah, sí, Tiempo que no te veo. voy a cocinar, chao. Cata. Bendiciones, Cata. Chao, Cata.